confundan. ¿Cómo se llama? Guía, Grupo Guía. Ya vamos a entrar, Sergio. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Nos encontramos esta tarde en este espacio de Guía a la Academia Virtual. En esta ocasión con un tema de suma importancia, gobernanza. Específicamente estaremos explorando el tema de gobernanza y gobierno abierto. Para esto nos acompaña el doctor Sergio García, directamente desde España. Le agradecemos muchísimo su tiempo y dedicación para prestárnoslas a nosotros aquí y de que la comunidad entera conozca un poco más sobre este tema. Antes de pasarle el micrófono al doctor García, quisiéramos hablar un poco sobre su trayectoria académica y experiencia. El doctor Sergio García es doctor en Sociología con mención internacional. Su tesis doctoral, Desafíos del Sistema de Seguridad Colectiva de la ONU. Análisis sociológico de su efectividad ante las amenazas globales. Curso de doctorado, Estructuras y Cambios en las Sociedades del Conocimiento, Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales Avanzadas de la Universidad Pública de Navarra y cofundador del Instituto para el Conocimiento, la Gobernanza y Desarrollo Globales. Tiene un posgrado en Educación y Desarrollo Social de Fundaec, Centro Universitario de Bienestar Rural, Colombia. Maestría de Estudios Avanzados en Sociología, Suficiencia Investigadora, entre muchos otros títulos académicos. En cuanto a su experiencia investigadora, podemos mencionar que el doctor García ha participado en varios proyectos de investigación, entre los que podemos mencionar el proyecto Consolidated Duty Age para el desarrollo de indicadores en derechos humanos. Fue miembro del equipo de investigación de Governance, miembro del equipo de investigación del Instituto de Efectividad de los Derechos Humanos, dirigido por el doctor Ignacio Aymerich, miembro del grupo de investigación Derechos y Estudios Comparados Globales de la Universidad CDU Rey Juan Carlos. Fue miembro de los tribunales de tesis doctoral, Estudio Jurídico Criminológico de la Violencia Filioparental y Ascendente, Análisis de los expedientes de la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. También la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la detección e identificación de las víctimas por Elvira Carmen Cabrera Rodríguez. También ha sido parte del Consejo Científico de 3 revistas, Nuevos Paradigmas del Desarrollo de la Universidad NUR en Bolivia, Revista Brasileña de Políticas Públicas e Internacionales y Desarrollo y Cambio Social. Podemos mencionar también que cuenta con más de 60 publicaciones en revistas y diarios importantes tanto de España como en otros países. Ha sido ponente y organizador de diferentes congresos y seminarios. Si desean conocer más sobre el trabajo que ha venido realizando el doctor García, les invitamos a que entren a su página web www.sergarcia.es. Apreciado doctor Sergio García, le damos la bienvenida a su espacio, Grupo Guía Academia Virtual. Un verdadero placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Itzela, gracias al Grupo Guía. Me siento especialmente feliz de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, por saber el trabajo que hace el Grupo Guía, el compromiso social que tiene y por la conexión que también tengo con Itzela, a quien aprecio mucho. Voy a compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con el concepto que ha venido a denominarse la buena gobernanza, que parece un anglicismo, pero no lo es. Compartiré la pantalla para que puedan seguir un poco la presentación que he preparado para poder ilustrar un poquito más lo que voy a estar diciendo. Gobernanza y gobierno abierto. Luego explicaré por qué hay una diferencia entre la gobernanza y el gobierno abierto. Pero estos van a ser los 5 puntos alrededor de los cuales voy a estar compartiendo algunas ideas. El primero es la tendencia que ha habido en la administración pública desde la burocracia al gerencialismo y al enfoque de la buena gobernanza. Ese va a ser el primer punto que voy a abordar. Lo segundo que plantearé es qué significa y qué encierra el concepto de la gobernanza. Lo tercero es cómo aplicar esa noción
al reino de las organizaciones, porque normalmente el campo de estudio de la gestión de las organizaciones suele intentar hacer operativos los conceptos. Aquí tenemos un ejemplo de un caso, un concepto que viene de la política, que es el de gobernanza, pero creo que alcanza quizá una expresión todavía más clara en el ámbito de la gestión de las organizaciones. El penúltimo punto será el potencial que tiene el gobierno abierto y por último, algunas ideas sobre el contexto actual que estamos experimentando y la relevancia que tiene, en función del contexto que vivimos, la noción de gobernanza. Según voy hablando, le daré paso también a Itxela por si acaso tiene alguna reflexión, alguna pregunta, así que no vamos a esperar hasta que termine para poder interactuar con quienes nos están escuchando y nos están viendo, a quienes también aprovecho para mandar un saludo. El primer punto, de la burocracia al gerencialismo y a la buena gobernanza. La administración pública es el instrumento que tiene el Estado para gestionar los bienes y los servicios públicos. Podemos decir que la primera tendencia que hubo en los orígenes fue la burocratización de la administración pública. ¿Por qué? Porque el aparato del Estado en la época tradicional, en el viejo orden, se puede decir que era un Estado que no funcionaba de manera profesional y había mucho clientelismo. Entonces, para evitar eso, con la Ilustración se plantea todo un proceso de burocratización, de racionalización de la administración pública, que lo que pretende es establecer procedimientos claros, crear orden, avanzar hacia la imparcialidad, para que el Estado por lo menos tenga un instrumento para gestionar los bienes públicos que esté medianamente bien organizado. Esa es la primera tendencia que hubo. Esa tendencia que sigue presente, la burocratización de los procesos, pues el mismo concepto de burocracia hoy nos dice cuál es el problema que acarreó. La burocratización de la administración pública trajo problemas de eficiencia, porque está muy bien tener protocolos, tener procedimientos claros, pero cuando perdemos de vista el propósito de la administración pública, que es el servicio al bien común, perdemos de vista la eficiencia, finalmente deja de cumplir su propósito. Por eso es que en el mundo de la administración pública, en los años 70, 80, hubo una inercia para emular el mundo de la empresa privada, supuestamente muy eficiente. Entonces, esta tendencia se llama el gerencialismo. Dentro de la administración pública, los estados de la mayor parte de los países del mundo intentaron aplicar el modelo de la empresa al funcionamiento de la administración pública para incrementar la eficiencia. Esta segunda tendencia también chocó con un techo, que es que finalmente, cuando colocas en manos privadas que buscan maximizar el lucro ciertos bienes públicos, como la salud o la educación, se empiezan a generar problemas que no son visibles en primera instancia. Voy a poner un ejemplo claro. La salud. Cuando se privatiza la gestión de la salud, con la idea de que la gestión privada es más eficiente, la cosa funciona bien hasta que se generan problemas, enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque los hospitales privados, cuando hacen acuerdos con el Estado para gestionar ciertos servicios a cambio de un presupuesto que negocian con el Estado, intentan responder ante las enfermedades y evitar aquellas enfermedades que son crónicas de largo alcance porque empiezan a tener pérdidas. Por lo tanto, empieza a haber un menoscabo, un perjuicio al servicio público que se pretende dar, ¿no? Digamos que esa segunda tendencia toca con ese techo, y aquí es donde surge, pues, en las últimas décadas, toda una revitalización de lo público, de volver a tener servicios públicos gestionados por el Estado, pero que esquivan los problemas de la burocratización, que esquiven también los problemas de la gestión privada de los servicios públicos. Y es donde surge la corriente de la buena gobernanza, que no voy a explicar mucho aquí, pero simplemente introducir un elemento, que se necesita, si volvemos a abogar por servicios públicos a través de la gestión pública, se necesita legitimar al Estado, a la democracia, y la manera en la que se piensa que se puede legitimar es, por un lado, teniendo mayor participación, mayor conexión con los ciudadanos. Eso por un lado. Y por el otro, los problemas que tenemos actualmente y la complejidad de los mismos hace que también se necesita implicar a diferentes actores
aunque el Estado quiera responder ante los problemas públicos, se necesita incluir a diferentes actores para resolver estos problemas tan complejos. Y aquí es donde me adentro en el segundo punto, que qué es eso de la gobernanza. Entonces, que es la última tendencia que se aplica a la administración pública. Entonces, mencionar que el concepto de gobernanza tiene dos acepciones, tiene dos líneas de reflexión paralelas. Por un lado, hace referencia a un diagnóstico, a una percepción de los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas y que han hecho que los instrumentos que se habían diseñado para responder ante la sociedad de hace varias décadas hayan quedado obsoletos. Aquí tengo algunos de los cambios, pero hay muchos otros. Un cambio claro es que antes, hace unas décadas, la vida social, política y económica se daba dentro del Estado-nación, por lo tanto era normal que el instrumento político por excelencia tuviera que estar anclado en el Estado-nación. Con la mundialización de los procesos sociales, no solo los procesos económicos, sino el turismo, la comunicación, la ciencia, etcétera, lo que ha ocurrido es que la vida social ya no se circunscribe al Estado-nación y necesitamos instrumentos políticos que respondan ante esos flujos internacionales. Es un gran cambio. Otro cambio es que la competición, que ha sido el principio que ha articulado las democracias liberales en las últimas décadas, parece haber agotado su capacidad de respuesta ante problemas complejos, interconectados, que requieren la cooperación de diferentes actores para poder responder ante ellos. El cambio climático. No podemos responder al cambio climático compitiendo unos con otros porque es un problema global que nos afecta a todos y requiere el concierto intersectorial para poder responder. Terrorismo internacional, el crimen transnacional, los grandes problemas que tenemos actualmente necesitan que vayamos más allá de la competición. Pero no tenemos instrumentos cooperativos para responder eficazmente. Luego está la cuestión de la complejidad y la incertidumbre. Ante muchos problemas no hay una sola respuesta posible. El COVID. No hay una respuesta técnica ante el problema del COVID. ¿Por qué? Porque el COVID no es solamente un problema de salud que se resuelve con una vacuna. El COVID lleva implícitas una serie de desafíos acerca de cuándo hay que relajar las medidas de distanciamiento, hay que hacer más test, menos test, cuándo es apropiado que vacunemos y cómo podemos lograr vacunar a la gente de manera más efectiva, cuáles son los problemas que han hecho que las especies animales entren en contacto entre sí y hayan hecho que las zoonosis sean un problema recurrente. Vemos que es un problema de gran complejidad que no tiene una solución técnica, por eso requiere un enfoque diferente para abordar ese problema. Los otros que he mencionado también. Por otro lado, la sociedad tiene más información. La sociedad de hace 3 décadas, el que iba al médico se dejaba guiar por el médico. Hoy día, la persona que va al médico normalmente ya ha mirado en internet los síntomas que tiene para ver cuál puede ser su enfermedad y cuando llega a hablar con el médico incluso cuestiona algunas de las cosas que le dice. Tenemos más información, quizá tenemos más educación y más conocimiento, por lo tanto no podemos gobernar la sociedad pensando que hay una élite que sabe y que tiene poder y una masa que debe ser gobernada y es ignorante. Por otro lado, la gente reclama más que ir a votar, quiere participar en la vida política, hay como una mayor demanda de participación. También las exigencias éticas de la sociedad son mayores. No es que haya subido la corrupción en el mundo, que también, pero si hiciéramos un análisis entre el nivel de corrupción en comparación con el que había hace 2 décadas y las demandas ciudadanas de transparencia y de ética, veríamos que lo que ha ocurrido es que las demandas, la tolerancia de la sociedad ante la corrupción es muchísimo menor que antes. Por lo tanto, también hay mayor requerimiento de ética, de transparencia. La mediación tecnológica también. Eso ha sido otra cuestión que ha irrumpido en las últimas décadas y que ha transformado totalmente la vida social. Ustedes, pues el grupo guía, que son juristas, la mayoría saben que los problemas tecnológicos actuales no tienen ni siquiera una respuesta jurídica clara. ¿Qué hacemos con un delito que se comete con una empresa transnacional que tiene la sede física en Estados Unidos, pero vende en Panamá o vende en España? Al final, trazar y penar un proceso
económico que está deslocalizado es muy complejo. Y todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, todo lo que tiene que ver con los derechos a la intimidad, quedan en entredicho por la irrupción tecnológica, además de las formas de socialización que se han transformado por completo. Los valores también han cambiado. Solamente un dato claro. En las democracias actuales, la generación, digamos, de 40, 50, 60 años, veía a la democracia como un fin. En cambio, las nuevas generaciones, que tienen 20, 30 años, ven a la democracia como un medio. Es decir, si la democracia me resuelve los problemas, quiero democracia. Si no, no me importa que no haya democracia. Ha habido una transformación de ese valor y de muchos otros. Y bueno, los equilibrios geopolíticos también se han transformado profundamente. La China está creciendo, el mundo árabe ha cogido peso. Digamos que ha habido unas transformaciones geopolíticas muy importantes. Esa es la primera acepción de la gobernanza. Pero existe una segunda. Ya tenemos el diagnóstico, la sociedad ha cambiado, pero los instrumentos políticos se han quedado obsoletos. La segunda dimensión de la buena gobernanza es, bueno, ¿cómo se debe gobernar? ¿Cuál es el modo de gobernar una sociedad con las características que he descrito actualmente? Pues entonces, cuando hablamos de buena gobernanza, ese modo de gobernar, se suele hablar de ciertos enfoques que deben informar el gobierno o la gestión de los asuntos públicos. Aquí he mencionado algunos que son los más conocidos, ¿no? Por un lado estaría la idea de la configuración de espacios y de colaboración entre agentes. En vez de que el gobierno ya sea de una ciudad como David o de la ciudad de Panamá o el gobierno de la nación, en lugar de tomar decisiones para la gente, lo que hace es crear espacios, reconociendo que los problemas son muy complejos y que no es capaz de resolverlos satisfactoriamente, para que empresas, organizaciones civiles, ciudadanos y representantes públicos puedan deliberar acerca de ellos, que el conocimiento experto también se una a esas deliberaciones. Es un rasgo del enfoque de la buena gobernanza. Otros rasgos tienen que ver con el aprendizaje, el poder establecer sistemas colectivos de aprendizaje, porque los problemas que tenemos no tienen una receta prediseñada, sino que muchos de esos problemas necesitan respuestas generadas en la acción, en la práctica. Por lo tanto, se debe organizar el funcionamiento del gobierno alrededor de lo que es el aprendizaje. Los estilos de liderazgo también se dice que la buena gobernanza implica un liderazgo diferente, un liderazgo orientado al empoderamiento de los equipos, un liderazgo incluso orientado hacia el servicio del bien común y no tanto ni siquiera un liderazgo democrático que solo responde ante el electorado. Entonces aquí hay un área grande, reflexiones sobre el tipo de liderazgo que se requiere para una sociedad tan compleja e interconectada con la que he mencionado. La anticipación. Esto es otra de las cuestiones que se habla de la buena gobernanza. Las democracias responden ante ciclos electorales más o menos de 4 años, por lo tanto tienen un gran problema de anticipación, porque no se pueden hacer planes a más de 4 años, 8 años a lo sumo. Por lo tanto, la buena gobernanza se plantea que debe ser anticipatoria, aunque esa es una inercia que tienen las democracias. El gobierno en modo de gobernanza requiere previsión, no solamente está respondiendo al corto plazo, sino al medio y al largo plazo, porque muchos de los problemas que enfrentan las sociedades hoy necesitan miradas de largo plazo. Los cambios demográficos están haciendo que los sistemas de seguridad social o de protección social no se puedan mantener y requieren transformaciones profundas, y muchas otras cuestiones, pues como el transformar los modelos energéticos, los modelos económicos, requieren enfoques a largo plazo y anticipatorios. Luego tiene que ver con la decisión en condiciones de incertidumbre. Eso es algo también que se habla. La buena gobernanza tiene que ser capaz de decidir en situaciones en las que hay incertidumbre. No se tienen todas las cartas sobre la mesa y hay que apostar por ciertos cursos de acción y aprender sobre la marcha. También requiere la interacción de saberes, del conocimiento experto, del conocimiento que se da a través de la deliberación de actores y del conocimiento que se genera en la experiencia también. Eso es otro elemento complejo. Luego están las cosas que ya se conocen: la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho, el institucionalizar la participación, el gobierno abierto, que no digo nada para
para luego hablar de ello. Digamos que todos estos rasgos constituyen lo que se llama operar en modo, siguiendo la analogía tecnológica, en modo de gobernanza. Itziela, ¿alguna cuestión hasta ahora? Bueno, queremos mandar solamente saludos. Ahorita no tenemos ninguna pregunta. Saludos a los amigos que se están conectando desde diferentes partes del país. Tenemos colegas desde Chiriquí, Ciudad de Panamá, estudiantes y abogados que están conectándose en este momento al Facebook Live. Le agradecemos muchísimo. Si tienen algunas preguntas o comentarios, lo puedan hacer para compartirlo con el doctor Sergio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces el tercer punto tiene que ver con un ámbito donde también se aplica la buena gobernanza que no es su ámbito natural. He dicho que la buena gobernanza brota de la política, de las políticas públicas. Sin embargo, también se puede ver el Estado como una organización, al igual que la empresa o una organización civil. Y han sido aquellos que trabajan con la gestión de organizaciones quienes, a mi parecer, han logrado hacer operativos de manera todavía más eficaz estos enfoques relacionados con la buena gobernanza. Nosotros en el instituto que creamos hace unos años, el Instituto para el Conocimiento, la Gobernanza y el Desarrollo Globales, hemos identificado estos 9 procesos organizacionales que se relacionan con la buena gobernanza y que se pueden trabajar por separado. Pues una organización, tanto pública como una empresa privada o una organización civil, puede, si quiere, introducir cada uno de esos elementos para incrementar la eficacia de su funcionamiento y para darle mayor legitimidad. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero quería que los vieran así a grosso modo en su totalidad para que se diesen cuenta de que los procesos relacionados con la buena gobernanza van más allá de la participación o de la transparencia o de la rendición de cuentas, sino que se pueden desglosar en múltiples ámbitos que además van creciendo a medida que hay mejores prácticas, a medida que hay casos de éxito, se conceptualizan y se introducen al acervo, si se puede llamar así, de conocimiento sobre la buena gobernanza, porque al final la gobernanza también ha venido a ser una especie de área de conocimiento científico. Están los que se dedican al gobierno y a la gestión y los que se dedican a la investigación sobre ese tema, y esos dos ámbitos también tienen que interactuar. El conocimiento que se genera informa a los policy makers o a los agentes sociales y al mismo tiempo la práctica y la experiencia nutre ese acervo, ese conocimiento científico para que también vaya avanzando a su. Entonces, algunos ya los he mencionado, pero digamos que las empresas suelen hablar de una capacidad, un proceso, agudizar los diagnósticos y análisis contextuales. Eso es una cosa que se puede mejorar hasta el infinito más. Segundo, he mencionado, operar en un modo de aprendizaje o poner a la generación de conocimiento en el centro de la organización. El tercer punto sería el liderazgo transformador, que también he mencionado. El cuarto, promover la igualdad de género dentro de la organización o disminuir lo que se denomina la brecha de género dentro de la organización misma. Otro quinto proceso es fortalecer el trabajo en equipo, la cooperación, la reciprocidad. Hay muchas organizaciones que se dedican a ayudar a otras en este ámbito. Otro sexto punto tiene que ver con los mecanismos colectivos de toma de decisiones dentro de la organización. ¿Cómo se toman decisiones en tu organización? ¿Es el jefe el que decide? ¿Es una asamblea en la que todo el mundo tiene voz? ¿Cómo podemos ser más eficientes en la toma de decisiones? Entonces, bueno, esto es un área también de conocimiento importante que se puede introducir en la organización. Luego, la participación de actores. Es otro proceso, porque no es lo mismo simplemente abrir un espacio para que vengan actores y cada uno de ellos negocie para ver cómo puede imponer su interés, pero parece que hay participación, a realmente ser capaz de crear un espacio donde los actores implicados piensan en el bien común, aunque también permiten acomodar sus agendas particulares. Crear sistemas inteligentes también es otra área específica. Democratizar la estructura de la organización también es otro proceso. Avanzar hacia la sostenibilidad ambiental y cognitiva. Esto de la sostenibilidad cognitiva es interesante porque muchas de las cosas que hacemos no seríamos capaces de reproducirlas, incluso en el uso básico. Nosotros, mucho de lo que consumimos y utilizamos, no sabemos cómo se produce, empezando por la comida.
Cada vez hay menos gente en el mundo que sabe cultivar. Es verdad que la ingeniería agrícola es un campo de especialización y que sigue creciendo, hay mucho conocimiento acumulado, pero las personas que se dedican a ello y que saben hacerlo cada vez es menor. El caso paradigmático creo que es Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más comida produce y exporta del mundo. Pero el terreno en el que se produce la comida en Estados Unidos ha sido crecientemente más pequeño y la superficie es casi minúscula. Y están hablando de un problema de seguridad nacional. El hecho de que se haya reducido tanto el espacio de producción y la gente que lo produce. A pesar de que la productividad ha crecido muchísimo, muchísimo. Luego hay otra área que es la gobernanza corporativa. Pues cómo se relacionan en una empresa los accionistas, el gerente, el equipo directivo, los comandos intermedios. Lo mismo se aplica también en el gobierno, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre el presidente, los ministros, secretarios de Estado? Eso se le llama gobernanza corporativa. En una fundación también está cómo se relacionan el patronato con la junta directiva, con el director, etc. El uso de la tecnología de manera apropiada es otro proceso también que se trabaja dentro de la organización relacionado con la buena gobernanza organizacional. Los canales y la comunicación, tanto interna de la organización como hacia afuera, es otro proceso. La planificación estratégica, considerando la incertidumbre, también es otro proceso que se puede fortalecer, mejorar. Y bueno, hay otros que tampoco quiero extenderme demasiado, pero hay mucha cosa que se puede hacer dentro de una organización para avanzar hacia la buena gobernanza organizacional, la brecha salarial, etc. La brecha competencial es una cosa interesante, que es el proceso 20 que nosotros hemos identificado, porque la industrialización, saben que se basó en la idea de que hay que especializarse para incrementar el rendimiento, y es una idea que ha sido muy útil. Sin embargo, la especialización, cuando se lleva al exceso, lo que produce es fragmentación y una carencia de una visión holística. Y muchas organizaciones lo que han acabado haciendo es su personal lo utilizan de manera poco eficiente. Por ejemplo, en una empresa hay una separación de trabajadores manuales y trabajadores intelectuales. Como quienes, si los que trabajan manualmente no pensaran nunca, y los que trabajan intelectualmente no tienen por qué actuar. Entonces, el poder gestionar los recursos humanos de manera que esa brecha de competencias, de capacidades se reduzca, es algo fundamental para sacarle el máximo rendimiento a la organización. Bueno, el penúltimo punto, el gobierno abierto. ¿Sí? Este es uno de los aspectos centrales que además el Grupo Guía creo que tenía interés. El gobierno abierto es solo uno de esos procesos relacionados con la buena gobernanza. Pero como suena también, de cara al marketing, hay gente que asocia sin querer buena gobernanza con gobierno abierto, automáticamente, como si la buena gobernanza fuera solo el gobierno abierto. El gobierno abierto tiene que ver con algo muy particular, que es que los datos y los procesos relacionados con el ejercicio del gobierno puedan ser públicos. Eso es una cosa, puedan ser públicos y que además a través de la tecnología puedan estar a disposición de la ciudadanía. El gobierno abierto normalmente se basa en 3 o 4 mecanismos. Uno tiene que ver con la transparencia y las exigencias de ética. La transparencia desde el punto de vista de que, bueno, ¿cuáles son los salarios de los representantes públicos? ¿No? Entonces, muchos gobiernos que quieren avanzar hacia el gobierno abierto lo que hacen es crean portales de transparencia donde publican los salarios, las cuentas, los movimientos relacionados con los representantes y los cargos públicos, el uso de los presupuestos, pero eso se puede ir desmenuzando cada vez más. ¿Con quién se reúnen los representantes públicos? Hay un registro de lobbies, un registro de reuniones que se puede hacer público para que el ciudadano pueda hacerlo. Y digamos que hay diferentes niveles relacionados con el gobierno abierto, como por ejemplo otro que va más allá de todo eso, que es que los datos que también utiliza el gobierno, datos fundamentales relacionadas con otras cosas, pues información sobre, no sobre las personas porque está prohibido por la protección, normalmente la protección de ley de datos, pero despersonalizando los datos hay una gran cantidad de información que se pueda utilizar para otros fines, para fines empresariales, para fines
de seguridad. Entonces el gobierno abierto también plantea que esos datos, esa información que tiene el gobierno, en la medida de lo posible esté a disposición de la sociedad para que lo pueda utilizar. Entonces, hay tres cosas de lo que hemos dicho que se buscan. Uno, transparencia. Dos, interacción con la ciudadanía a través del mundo virtual principalmente. Y tres, el uso de los datos del gobierno para otros fines que pueden ser empresariales, de seguridad o de otra índole, que otros se aprovechen de esos datos. Digamos que esos tres serían los ejes relacionados con el gobierno abierto. Cada uno de ellos, yo suelo decir, tiene sus limitaciones. Como todos los principios y todos los mecanismos, cuando se llegan al absoluto, suelen generar problemas. Entonces, por ejemplo, la transparencia. La transparencia es algo muy positivo porque da legitimidad, previene la corrupción, cultiva la confianza, pero tiene unos límites. Los límites tienen que ver con pensar que la transparencia lo soluciona todo, por ejemplo. Y si uno piensa que la transparencia es la solución de todo, pierde de vista que hay procesos que necesitan ser discretos. Voy a poner un ejemplo. Cualquier negociación política de relevancia, si sale a la palestra pública cuando está en las etapas iniciales, normalmente no llegaría a concluirse. El proceso de paz de Colombia es un ejemplo, pero los acuerdos de gobierno de cualquier país del mundo son otro ejemplo. Si sale antes de tiempo, finalmente altera el comportamiento de quienes están negociando y hace que eso no pueda concluirse. Luego también estamos viendo una sociedad, algunos denominan las sociedades modernas, posmodernas, como la sociedad del espectáculo, en el que las lógicas del espectáculo también se han instalado y el nudismo, el mostrarte toda tu intimidad es una de esas tendencias que tampoco hacen mucho bien. La segunda cuestión también que decía, el segundo eje, la interacción con la ciudadanía, de nuevo, es positiva, pero lo que ocurre con el gobierno abierto es que da la falsa sensación de interacción. Eso es como las redes sociales. Las redes sociales plantean la idea de que tú puedes estar en contacto con todas las personas del mundo y con todas las ideas del mundo, por lo que la mente debería ampliarse a través de la participación en las redes. Sin embargo, cuando uno mira los análisis rigurosos sobre el impacto del uso de las redes en la generación de perspectivas alternativas en las personas, lo que muestran es que quienes usan mucho las redes acaban relacionándose solo con personas que piensan como ellos, como ellas, por lo que las ideas que traen se refuerzan. No se amplía su perspectiva, sino que se confirman sus sesgos. Esto pasa también con el gobierno abierto y la interacción. Quien piensa que la participación e interacción con el gobierno sea solo a través de las redes, pierde de vista que es una interacción muy limitada y es muy fácil manipular a la gente cuando cree que está participando en un proceso. Y luego estaría pues, la cuestión de la tecnología, los usos de datos, que bueno, pues podemos decir que los algoritmos son los que producen esos nichos a los que me he hecho referencia. Nichos de opinión, nichos de relaciones que se refuerzan, ¿sí? Porque hay toda una serie de algoritmos detrás de las tecnologías de la información que además se aplica normalmente para perfilar muy bien a los votantes, para polarizar, para fragmentar, por lo tanto genera también ciertos problemas, el uso masivo de los algoritmos. Y luego, por último, la transparencia, aunque plantea la posibilidad de cultivar confianza, que es algo muy necesario para la gestión de los asuntos públicos, porque si tenemos un problema complejo, como la pandemia, tenemos que ir todos a una, todas a una. Tenemos que darnos la mano, ayudarnos, porque si tú fallas, si yo fallo, te afecto. En cambio, la transparencia llevada al exceso lo que produce es desconfianza, contrario a lo que parece, porque estás todo el rato mirando a ver si ves algún fallo en el otro. Entonces, una cosa es que haya que hacer todo público, transparente, para cultivar confianza, y otra cosa es hacerlo desde la sospecha permanente, que genera un clima que no favorece tampoco la acción colectiva. Bueno, por último, con eso ya termino para no alargar. El contexto actual. ¿Por qué la buena gobernanza es tan importante hoy día? Por un lado, si uno dice, bueno, ¿qué está pasando en el mundo actualmente? Podríamos hablar de niveles de profundidad con el que uno puede hacer el análisis o capas. Por un lado, pues uno dice, bueno, pues
Actualmente la situación del mundo, de Panamá, de España, está marcada por la pandemia. Sí, es cierto. Está marcada por la polarización. La polarización afectiva, la mayor parte de los países, ha incrementado por la pandemia. Hubo unas etapas de tregua entre los partidos, pero al final los representantes políticos de los diferentes partidos están aprovechando también la situación para ganar partido, porque quienes están en el gobierno, sobre todo utilizando el relato de la guerra, se sabe que están ganando votos. Por lo tanto, la oposición ha empezado a adoptar también estrategias de confrontación, polarización, para poder también ganar votos. También hay una crisis económica creciente debido a las consecuencias de la pandemia, a pesar de que China ha crecido. China es uno de los pocos países del mundo que en plena pandemia en el resto ha crecido económicamente, ¿no? Mientras que el PIB del mundo por primera vez en décadas va a ir en retroceso, China ha seguido con datos positivos. En otro nivel más profundo uno ve que hay amenazas globales, por lo tanto se necesita innovar en el ámbito de la política, ¿sí? Para lo anterior también, digamos, para responder a la pandemia, a la crisis económica, a la polarización, se necesita innovación política. Pero cuando uno mira esa otra capa más profunda, las amenazas que enfrentamos, todavía se da cuenta de que la innovación es más necesaria incluso. He mencionado ya la crisis climática, pero también la crisis energética o la transición energética que estamos experimentando, el déficit de gobernanza global, o el desgobierno mundial. Los procesos son mundiales, pero no hay gobernanza global efectiva. El terrorismo internacional, el crimen transnacional, digamos, estos males sí que se han globalizado y actúan con perspectivas mundiales, pero la innovación política no ha ido en el mismo ritmo. En un nivel más profundo vemos otros cambios que también exigen la innovación política, las transformaciones culturales que se han producido, los cambios demográficos que hay en el mundo, las variaciones geopolíticas que he mencionado, incluso los polos del norte-sur están cambiando, nuevas bolsas de pobreza que han emergido, a pesar de que la pobreza extrema se ha ido reduciendo en las últimas décadas, ha habido un sector que no se ha beneficiado en nada del crecimiento económico del mundo en las últimas décadas, y además con la pandemia todavía han surgido nuevas bolsas de pobreza. Por todas esas razones, uno ve que es necesario innovar, y la buena gobernanza, vendría a condensar el conocimiento que se va generando sobre la innovación política. Ahora, si uno, en vez de verlo desde esa perspectiva, que en cierta manera es una perspectiva de supervivencia, y dice, mira, como tenemos todos esos problemas, tenemos que innovar, y es cierto, pero bueno, genera una situación de tensión también que dificulta la producción de un entusiasmo colectivo suficiente para responder. Ante un problema uno también tiene que tener cierto entusiasmo, cierta energía, porque si no se viene abajo. Por lo tanto, podemos ver lo mismo que he descrito desde otro punto de vista, que es una oportunidad. A ver, digamos, bueno, estamos ante una oportunidad, es una crisis. Las crisis, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, son las oportunidades que nos da la vida para crecer y para desarrollarnos. El ser humano, a lo largo de su vida, experimenta diferentes crisis que están incluso configuradas biológicamente para que se produzcan. Todos, absolutamente todos, pasamos una crisis, pues los primeros meses de vida, cuando se empieza a gatear, se empieza a poner de pie. La adolescencia es una gran crisis porque hay un desequilibrio profundo entre el crecimiento y la fortaleza corporal y la capacidad intelectual o la madurez. Pero todas esas crisis lo que hacen es oportunidades para que crezcamos. Lo mismo pasa con las dificultades que experimentamos en la vida, y lo mismo pasa incluso físicamente. Vas a hacer ejercicio y lo que haces es generar una crisis al cuerpo para que tenga un problema profundo y supercompensar y volverse más fuerte. Entonces, lo que estamos viviendo también es una gran oportunidad. Las pandemias en particular, históricamente, han generado situaciones de renacimiento. Esto está constatado por los historiadores. Hay un libro reciente que ha publicado un historiador catalán,
que ha estudiado las grandes pandemias de la historia, Enrique Ruiz Domenech se llama, y muestra claramente cómo el esplendor de la civilización islámica, el Renacimiento, la Ilustración e incluso anteriormente el Imperio Bizantino, cuando ha habido grandes pandemias, se generan las circunstancias para que haya grandes cambios sociales. ¿Por qué? Porque esos problemas tan complejos obligan a repensar los fundamentos de la organización política, económica y social que se tiene. Uno en condiciones de normalidad está cómodo, no tiene ganas de hacer esfuerzos. Cuando hay una gran crisis, uno tiene la energía a la que hacía referencia suficiente como para levantarse e intentar cambiar. Entonces, por ejemplo, necesitamos un nuevo modelo de organización social, política y económica que sea local. Eso es una oportunidad grande. Sí, todo mundializado, porque los flujos son imparables, a pesar de que con la pandemia pues ha habido un retroceso, podríamos decir, de la mundialización, pero un retroceso que se va a revertir en poco tiempo. Pero sí que ha puesto de manifiesto que tenemos que anclar también a nivel local muchos de los procesos de la vida básicos, ¿no? La agricultura, ciertas industrias y producción de bienes tiene que estar localizado. ¿Por qué? Porque cuando somos autosuficientes a nivel local, somos más resilientes ante el impacto. Y eso es algo que se requiere actualmente. Es una gran oportunidad. Poder transformar el mundo transformando la localidad, que es donde se da la resiliencia. Y por eso es que las zonas más pequeñas que eran medianamente sostenibles del mundo han resistido mejor al impacto de la pandemia. Por otro lado, hemos dicho, ¿no? Es la creatividad, la innovación. Estamos en un momento de efervescencia. Solamente si viésemos los periódicos, yo he hecho el análisis en España, no me atrevo a decir nada sobre Panamá. Perú sí que hice un pequeño análisis, Colombia. En estos tres países, cuando uno analiza las primeras etapas de la pandemia, de repente irrumpieron en los medios nacionales debates que estaban marginados anteriormente. La transformación de la economía, la transición digital, el avance hacia la economía circular e incluso la necesidad de un gobierno mundial, que es un tema que se había visto siempre con ojos escépticos. Entonces, es un momento de innovación, de creatividad. Y por último, y con eso termino, a pesar de que la buena gobernanza incluye por lo menos esos 20 procesos que he mencionado y más, lo que estoy diciendo es una manera de explicar, pero hay otras maneras de hacerlo. A pesar de que hay muchos procesos relacionados con la buena gobernanza, yo me atrevo a decir que uno de ellos es el eje alrededor del cual se deberían montar los otros. Y tiene que ver con la necesidad de estructuras locales. Si hemos dicho que la resiliencia se da cuando a nivel local somos autosostenibles y el modelo actual no es así, la mundialización, la globalización precisamente se basaba en la idea de que no importa si deslocalizamos la producción, porque en cuestión de 24 horas los productos llegan a cualquier parte del mundo. Por lo tanto, las industrias del mundo se localizaron en función de dos factores: dónde es más barato producir y dónde hay mano de obra cualificada. Muchas de las cosas se producen pues, en China, ¿no? En China. Entonces, esa idea de la globalización se ha puesto en cuestión actualmente, entonces se necesita volver a lo local, pero conectados. Sin embargo, no hay estructuras locales para el aprendizaje, la participación, la deliberación, y los ayuntamientos, el gobierno local, no está haciendo esa función. Tampoco las universidades. Por lo tanto, esa para mí es la necesidad crucial y es una línea que muchas organizaciones están intentando trabajar. ¿Cómo ayudar a las localidades a crear estructuras nuevas para la experimentación colectiva, para proyectos colectivos, para el aprendizaje colectivo, donde haya deliberación, de diferentes actores tengan espacio, donde hay intercambio de saberes, de la práctica, de la ciencia, los saberes existenciales, también relacionados con los principios éticos de las religiones? Entonces, ese elemento debería ser el foco de atención, pero es extremadamente complejo, porque toda la vida social actual, como he dicho antes, nos conduce a la atomización de las relaciones, a la individualización de los problemas, incluso en países que podemos decir más orientados hacia la vida colectiva,
como la sociedad latinoamericana, mucho más los pueblos indígenas, ¿no? Siempre hay esa dimensión colectiva muchísimo más fuerte. El mundo islámico, también ya sea árabe, persa, turco, tiene ese carácter más colectivista, pero incluso en esos contextos ha habido un bombardeo o se ha sembrado esa semilla del individualismo que dificulta mucho el abordar estas cuestiones colectivas. Y la pandemia es, por antonomasia, un fenómeno colectivo comunitario que requiere una respuesta comunitaria. Por eso es que es el momento quizá propicio para crear esas estructuras locales que impliquen a cada vez más personas en un proceso de aprendizaje sobre el modelo de organización económica, política y social que queremos. Sin más, yo con esto termino las ideas que quería presentarles sobre la gobernanza y el gobierno abierto, y ahora, si quieren, tenemos un espacio para la interacción, para preguntas, observaciones, reflexiones, etc. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, tenemos Lorena Vega, comenta que la buena gobernanza es sinónimo de transparencia, respetando los valores éticos y morales en la gestión del capital humano. Apuesto a una gobernanza equitativa con puertas de oportunidades para todos. Es el comentario de la licenciada Lorena Vega. Es muy interesante, Sergio, todo lo que has mencionado referente al tema de la gobernanza. Es un concepto que tengo entendido data de los años 80, a inicio de los años 80 ya ha venido evolucionando. Han pasado casi 40 años, sin embargo, no es algo que ha permeado grandemente en la sociedad. ¿Qué necesitamos? Porque todo el panorama que has presentado suena a veces hasta un poco utópico. O sea, parece una utopía, todo tan lindo, tan hermoso, cómo debería ser los gobiernos, cómo debería comportarse la sociedad, las empresas. Pero, ¿qué se requiere para lograr realmente que todos estos procesos se pongan en marcha? Sí, no, por un lado, solo una pequeña reflexión sobre el comentario que ha dicho que nos está escuchando y viendo, que además se agradece, siempre se agradece. Solo mencionar que la gobernanza no es sinónimo de transparencia. ¿Por qué digo eso? Porque precisamente uno de los problemas que tenemos es que hay una tendencia a la simplificación de las cosas. Por la lógica del marketing, ¿no? La lógica del marketing se ha instalado en las sociedades. Es mucho más fácil decir, ¿cuál es el problema de la transparencia? ¿Cuál es el problema de los corruptos, los políticos? En cambio, precisamente la buena gobernanza lo que exige es reemplazar un pensamiento simplista por un pensamiento complejo, que reconoce que las cosas son complicadas y que requieren tiempo y aprendizaje. Entonces, en ese sentido, dices, bueno, ¿por qué no se aplican estas cosas? Se aplican paulatinamente. Digamos que el hecho de que se vayan aplicando no significa que se estén solucionando los problemas, porque toda esta reflexión que he intentado compartir no es una receta para cambiar los problemas, sino sería una forma de estructurar la política para poder empezar a aprender y responder ante los mismos. Entonces, no en todas partes se está aplicando de igual manera los enfoques de la buena gobernanza, pero las universidades, que podrían ser los centros pues de formación de representantes públicos o de gente que se va a dedicar a esto, cada vez están introduciendo más en sus programas cuestiones relacionadas con la gobernanza institucional. Es verdad que no es el mismo nivel en todas partes, pero yo no sé, por movernos a Latinoamérica, Brasil, ¿no? En Brasil, una de las instituciones más importantes del mundo que trabaja la gobernanza corporativa, ¿no? Que es una de las cosas relacionadas con la buena gobernanza, si se acuerdan, es cómo se relacionan quienes dirigen una organización. El instituto más importante del mundo probablemente sea una institución de Brasil, que está relacionada con el gobierno y que lleva muchos años trabajando con grandes empresas para ayudarles en este ámbito. En Colombia se habla de gobernanza. Lo que pasa es que, bueno, uno de los problemas que tenemos es que hay una separación entre, pero esto pasa también en el mundo del desarrollo social y económico, hay una separación entre quienes estudian esto desde el punto de vista académico teórico y quienes tienen que aplicar. Entonces, yo creo que esa brecha que existe es una brecha que hay que ir reduciendo. Por un lado, los investigadores, la academia,
tiene que acercarse a la sociedad y a la vida política, y por el otro lado, a medida que se vaya intentando también la vida política ajustar para responder con más eficacia, se tiene que acercar hacia la academia. En Latinoamérica hubo un esfuerzo muy grande por introducir el conocimiento experto a la administración pública. Esto se le llama gobernabilidad, que es algo que seguro que sí que está más presente, ¿no? La gobernabilidad hace referencia a las capacidades del gobierno formal, normalmente en relación a dos cuestiones. Una es burocratizar bien la administración pública, que era lo que mencionaba al principio, y tener un buen funcionariado. Y lo segundo es introducir el conocimiento experto técnico a la vida política. Eso es la gobernabilidad. Yo creo que ha habido una confusión en algunos sitios de gobernanza con gobernabilidad. O estas cosas que hemos dicho, gobernanza es transparencia, gobernanza es participación, gobernanza es ética. Pues cuando hablamos de gobernanza hablamos de un campo de estudio complejo que intenta ver cuál es la mejor manera de responder ante los asuntos colectivos, pero que luego a la aplicación pues no es directa, no es directa. Ok, muchas gracias. Vamos a mandar un saludo para Argelis Ortiz de Vázquez, que nos sintoniza desde Veraguas. Tenemos otra pregunta de la licenciada Lorena Vega. Dice que desde su óptica en el sector privado, ¿qué riesgo podría experimentar este sector si se ignora el ejercicio de la buena gobernanza, desde la participación en los grupos gerenciales, comité y colaborador en la toma de decisiones? Por otra parte, la innovación es clave. Sin un proceso adecuado de actualización, podríamos quedar en un sistema arcaico. Sí, no, yo creo que la pregunta, reflexión va en una dirección muy, muy positiva. Las organizaciones, si no aplican estas cuestiones relacionadas con la buena gobernanza, lo que hacen es perder potencial de mejora. No es que sea un problema, la mayoría no lo hacen, pero hay tendencias. Digamos que el mundo de la gestión organizacional avanza muy rápido. Yo el problema que veo es que lo que es la gestión, ¿no? Los programas de gestión, administración empresarial, se queda mucho en el marketing, en la superficie, en las palabras. Todos son nuevas tendencias, co-crear, co-gobernar. Entonces, cuando uno solamente atiende a esos eslóganes, no logra penetrar bien en la vida de la organización. Pero bueno, cada vez hay más intentos de hablar de cuestiones como mejorar el capital humano, transformación de los procesos culturales en la organización. No sé, hay esta tendencia de learning organizations, organizaciones que aprenden, como que toda una corriente nueva. Pero digamos que si no se aplica todo esto, pues pierdes potencial, ¿no? Es la misma cuestión. Si no pones a las mujeres en la misma condición que los hombres en una organización, pues no pasa nada, en el sentido que no te vas a ir al traste, pero pierdes el 50% del potencial de tu organización. O si haces una distribución de tareas tan especializada que hay una persona que está cogiendo una caja, poniéndola en un sitio, jamás le has preguntado cuáles son sus capacidades, qué le gustaría hacer, qué ideas tiene para la empresa, pues estás limitando el enriquecimiento de la empresa, incluso la innovación que se menciona, ¿no? Otras cuestiones, las empresas también pueden perder legitimidad, igual que el gobierno pierde legitimidad. Una empresa que está localizada en una localidad y que se sabe que gana mucho dinero y que jamás tiene ninguna iniciativa que revierta en esa localidad, o que se sabe que sus esfuerzos por aplicar lo que se llama la responsabilidad social corporativa solamente es una estrategia de marketing, finalmente pierde legitimidad ante los ojos de la población. Es cierto que las empresas transnacionales no pierden tanta legitimidad porque cuanto más se aleja la producción de la persona, las dimensiones éticas es como que se difuminan. Yo no sé, aquí en David, donde están muchos de ustedes, si ustedes saben que el carnicero de la tienda a la que van a comprar carne todos los días está esclavizando a un trabajador o no le paga lo suficiente o le pega, seguramente no irían nunca más. Sin embargo, si ustedes le dicen, por poner el ejemplo de Amazon,
que Amazon no paga a sus trabajadores, que está utilizando falsos autónomos en la mayor parte de los países del mundo. Dice, bueno, es cierto, pero no lo ven, no lo sienten, es mucho más difícil conectar con eso. Dice, igual es mentira, debe haber una estrategia de denuncia de Amazon porque está teniendo tanto éxito y hay otros que tienen envidia y quieren desprestigiar. Y probablemente sea cierto todo eso. Entonces, todas esas dimensiones hacen que sea más difícil ser ético en tu consumo también. Pero entonces la empresa también puede deslegitimarse si no aplica estas cuestiones que estamos mencionando. Muchísimas gracias, Sergio. Estamos a 5 minutos de terminar. Quisiera solamente quedar claro para a ver si he podido comprender bien lo que has mencionado, que el tema de la gobernanza está muy relacionado con las transformaciones sociales y que para estas transformaciones sociales que son tan necesarias en este momento, la humanidad lo necesita, necesitamos que los gobiernos, tanto la sociedad civil, gobierno y el tejido empresarial interactúen de alguna manera para gestionar los asuntos públicos y poder entonces sí llegar a una verdadera transformación social. Efectivamente, yo creo que se suele decir que esa es la esencia de la buena gobernanza, el que los actores políticos que estaban acostumbrados a gobernar dirigiendo, diciendo lo que había que hacer, en lugar de seguir haciendo eso, abran espacios para que las empresas privadas, las organizaciones civiles puedan deliberar y buscar soluciones conjuntas, pero por pragmatismo, no simplemente por lujo, sino porque los problemas que están enfrentando son tan difíciles que solos no pueden hacerlo. Por eso es que si estudiaran en algún programa de buena gobernanza, de posgrado, siempre se utilizan casos paradigmáticos. Se utiliza el caso de Sacramento, California, el caso de la reforma de la Constitución irlandesa. Vemos que hay casos claros en los que, por ejemplo, en Sacramento, California, los alcaldes de California, de Sacramento, llevaban décadas sin ser capaces de solucionar un problema de canalización de aguas que había con el río. ¿Por qué? Porque cuando intentaban decidir una cosa se levantaban los empresarios. Cuando decidían otra, los habitantes que vivían cerca del río se levantaban para quejar. Cuando decidían otra, los ecologistas se les echaban al cuello. Decidían otra, no eran capaces de hincarle el diente a ese problema y al final a un alcalde se le ocurrió una cosa. Esto que he dicho yo viene de las buenas prácticas. Entonces a un alcalde se le ocurrió, mira, si no hemos sido capaces, ni los alcaldes previos ni yo, ni los partidos de otros signos ni el mío, de responder a este problema, oye, ¿por qué no creamos un espacio para que todos estos que se quejan siempre, pues decidan qué hacer y lo decidimos juntos? Y eso fue muy exitoso, lograron canalizar el agua después de décadas, entonces se convierte en un caso de estudio, ¿no? Y hay muchos, obviamente hoy día hay muchos gobiernos locales que están aplicando eso porque han visto que funciona mejor para responder, ¿no? Y como eso hay muchos otros ejemplos. Bueno, mi estimado Sergio, de verdad ha sido un placer enorme tenerte con nosotros aquí. Las puertas del Grupo Guía Academia Virtual están siempre abiertas para compartir con nosotros cualquier tema interesante y de actualidad. Tus palabras para que te despidas de la audiencia y reiteramos nuestro agradecimiento. No, muchas gracias a ti personalmente, Itziela, al grupo Guía y también a todos aquellos que nos están escuchando en directo y que nos verán también en diferido, porque siempre es un placer tener la posibilidad de conectar con diferentes personas. Desafortunadamente, pues uno no puede aprender tanto de todos porque el tiempo es limitado y no da la posibilidad de conocernos, pero seguramente tienen mucho que decir y que aportar sobre este tema que al final nos afecta a todos. Así que nada, un placer y espero que sigamos en contacto. Muchísimas gracias. Definitivamente has abierto un abanico de posibilidades para explorar esos procesos que estás hablando de la gobernanza. Nos dan una tarea muy importante si en verdad queremos ejercer un cambio dentro de la sociedad. Muchísimas gracias y un abrazo bien fuerte. Hasta luego. Hasta ahora.